Las ciudades, sus entornos y nuestro hogar. Cómo conservar su identidad y patrimonio adaptándonos a la modernización. Diferentes miradas para entender la realidad y los desafíos del mercado inmobiliario más allá de los ladrillos. Cimientos, un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Territorio en construcción. Mira, tengo dos recuerdos. Uno que venía en la mamadera y otro después fue en la vida real, la vida ya adulta. En mi casa se respiró desde chiquito el tema de la construcción. Marcos Taranto, ingeniero agrónomo, presidente de Stiller, líder de Taranto Desarrollos Inmobiliarios. Mi viejo fundó la constructora Stiller, había sido fundada en el año 59, ya en los primeros años del 60 con 3 amigos más de estudiantes de Facultad de Ingeniería, y con lo cual la historia de las obras y de los ladrillos pasaron por nuestra crianza como una cosa natural, como una cosa absolutamente cotidiana. Yo el otro día le contaba a un amigo que veníamos del interior cansados de manejar y llegamos a los accesos a Montevideo, que fue por años, si no hasta el día de hoy, una de las obras de ingeniería más grandes del país, más disruptiva. Corría el año 81, yo tenía 10 años, soy cosecha 71, y yo no entendía un carajo, porque yo llegué a casa y mi casa era una fiesta. O sea, y el viejo que era porque gracias a Dios vive con 82 años para 83, esos tipos quizás no tan comunicativos, no tan de aquella época, más de aquella crianza. Aquel día la casa era una fiesta y yo no sabía qué carajo pasaba. Y resulta que habíamos ganado los accesos a Montevideo, una obra histórica para el país. O sea que desde esos pequeños detalles, con una obra de infraestructura de esa envergadura, que hasta el día de hoy sigue siendo un emblema del acceso a la zona metropolitana y a Montevideo, hasta ya más grande, cuando se ganó la Torre de Antel, cuando se hizo el mausoleo de Artigas, y obras que fueron de alguna manera jalonando el país y que incidieron naturalmente, sin darme cuenta, por eso te decía medio en broma, medio en serio, desde la mamadera. El respirar ladrillos y el respirar construcción fue un proceso natural, aunque las vueltas de la vida, y capaz que con esto te sorprendo, yo me dediqué al campo. Ingeniero agrónomo. Exactamente. Nuestra firma durante muchos años, como parte de las diversificaciones de un país que respira agro, entró en el negocio agropecuario y yo aprendí a través de eso de conocer el agro. No somos muchos, como se dice en términos más argentinos que uruguayos, pero no hay muchos gauchos judíos, como se dice en términos coloquiales. Nuestra colectividad está más vinculada a otro tipo de actividades económicas, pero yo respiré campo también muy de chiquito y me enamoré del campo, soy un enamorado del campo, y me dediqué a la agronomía. Llegué a trabajar de la profesión, pero cuando quise acordar, la vuelta a la vida siempre te lleva a tus orígenes. Estudié en el exterior 2 años y a la vuelta el socio de mi papá me invita a trabajar con ellos. Y es una historia muy linda de contar que después, si querés, profundizamos. Bueno, precisamente te dedicás como ingeniero agrónomo a esa pasión, pero entras a la industria y hay un recorrido ahí. ¿Cómo empieza y cómo sigue? Mira, los 4 socios, Miller, Pasadore, Taranto y Viera, se juntaron muy jóvenes, tenían unos 20 añeros, y habían hecho un pacto fundacional. Tengo que tener cuidado ahora con todo este tema de algunas sensibilidades, cómo lo cuento, pero historia larga, corta, ellos ninguno era casado, ninguno tenía hijos, y se prometieron a sí mismos 2 cosas: que cuando tuvieran hijos, los hijos no iban a trabajar en el negocio, y lo decían de una manera media polémica, pero decía, las brujas no se juntan. Jorobando, porque decía que a veces los bolonquis a las sociedades venían por el hecho de las señoras, lo cual no es así, por las dudas vamos a dejarlo bien claro, pero era parte de la fábula y nos criamos. Había 18 hijos entre los 4 socios, imagínate, todos nos criamos cada uno con su camino, y nadie se nos cruzaba por la cabeza recorrer esta trayectoria. Y en el año 99 yo vuelvo al Uruguay, había estado un año en Chile, un año en Estados Unidos, y el socio de mi viejo, en paz descanse, un divino, el tío Mono, el monito Pasadore, me invita a laburar con él. Y digo, pero Mono, vos estás loco, si ustedes tienen un pacto con mi viejo de que desde el origen de la compañía, no, estás equivocado. Pero Mono, toda la vida, Marco, estás equivocado. Vos no podés laburar con tu viejo, conmigo podés. Ajá. Y me puso a laburar con él. Y aprendí muchísimo de obra, muchísimo de una persona entrañable, que hasta el día de hoy todos lo extrañamos y lo añoramos, como el famoso tío Mono, como le decíamos en casa. Una persona única, que me enseñó mucho, y ahí entré en el 18 de octubre del 99 en Colonia y Yaguarón, en la obra de la Caja de Profesionales, que lo verán todavía el edificio por ahí. Fue mi primer
mi primer contacto formal, laboral, con la industria de la construcción, de la mano del Monito Pasadore y un montón de gente que hoy ya está jubilada. Y aprendí desde el llano, como siempre, venía con todo mi super máster en exterior, con toda la película del lo que se llama el MBA Bias, y me pusieron a planchar resortes y a trabajar desde el llano, que fue algo que me hizo mucho bien, por cierto. De ese tronco van apareciendo varias ramas y aparece el desarrollo inmobiliario, pero también aparecen, por ejemplo, ramas que van al exterior y hay inversiones, proyectos. ¿Cómo se da ese paso de cruzar la frontera? Bueno, mira, la historia es bien interesante porque ya en el 99, fíjate que estamos pre-crisis 2002, Sí. Yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que la crisis del 2002 fue el segundo máster que la vida me dio en tiempo real. Tuvimos que pilotear en aquel momento, hoy papá ya retirado, pero junto a mi viejo, una de las peores situaciones que nos tocó manejar a nivel empresarial, con prácticamente una ruptura de la cadena de pagos, con el miedo de no pagar las quincenas, que para nosotros era sagrado. Llegamos a poner dinero en efectivo en cofres para tener plata para las quincenas, porque no sabíamos el sistema bancario hasta dónde iba a operar con fluidez. Así que yo te diría que desde aquel 99 que yo ingreso hasta el día de hoy, que tú me preguntas por la internacionalización, es un trayecto en el cual hubo crecimiento, hubo diversificación, hubo profesionalización de los sistemas de gestión, hubo incorporación de muchísima gente joven que dotó a la compañía junto con los más experientes de un buen blend que nos permitió, y mirando prácticamente 20 años para atrás, introducirnos en el área industrial que no estábamos, en el área electromecánica, nos permitió crecer nuevamente en el área de vialidad urbana y vialidad de carreteras, nos permitió abordar proyectos cada vez más grandes y complejos con estructuraciones financieras, y cuando uno hace un raconto en esa evolución natural de las diversificaciones, aparece el desarrollo inmobiliario en un momento, aparece el negocio de maquinarias en otro momento y aparece la internacionalización. Y hoy estamos en Perú, por ejemplo, con profesionales uruguayos gerenciando proyectos que yo te diría que hoy, si sumamos, por más que son participaciones consorciales, debemos estar gerenciando en el eje de los $400 millones de contratos hospitalarios y de educación, con un liderazgo absoluto de profesionales uruguayos y con cero obrero, porque la visión de largo plazo de la industria es que el obrero, por supuesto, que es una pieza fundamental, pero las empresas se especializan a tal extremo que están las empresas gerenciadoras que llevan el construction management adelante, y por otro lado están las proveedoras de mano de obra y de servicios de construcción. Y te diría que eso fue como hoy una historia muy linda de contar, porque una empresa familiar que arrancó desde el llano termina hoy exportando conocimiento, gerenciamiento y profesionales uruguayos que van y vienen, porque tenemos una muy linda conectividad aérea con Perú, pero con desafíos hermosos de hacer en la ciudad de Matucana, en el medio de la montaña, donde yo siempre digo, parece que la mano de Dios no llegó porque es una pobreza muy, muy marcada. Ves lo lindo de un Perú que crece, de un Perú que le está haciendo hospitales a su gente, y bueno, y hay un equipito ahí de uruguayos. Ahora en septiembre, Dios mediante, vamos a estar inaugurando este primer hospital de Matucana, y bueno, estamos con un hospital muy grande en Cusco, estamos con centros educativos en las afueras de Lima. Ha sido una historia de mucho trabajo, de mucha gente, de una visión de largo plazo y de lograr, de alguna manera, que lo más importante que tenemos, que es nuestra gente, nuestra estructura de valores y nuestra sana ambición de progreso, nos haya motivado a crecer y diversificarnos. Y voy a otra rama justamente de ese tronco, una que incluso lleva tu apellido, que es el desarrollo inmobiliario. ¿Esa faceta tira más ahora, tira más las de la construcción? ¿Cómo se juega? Mira, las unidades de negocios son como los dedos de una mano, salen del mismo tronco y todos son distintos. Claramente tengo una pasión por el desarrollo inmobiliario, claramente el desarrollo inmobiliario me apasiona. Es algo que empecé junto con Beatriz hace 2005, por decirte algo. Hicimos nuestro primer proyecto, siempre con roles bien individualizados, yo en el desarrollo, Bea en la broker company, en Punto Inmobiliario, e hicimos Plaza Da Vinci, nuestro primer desarrollo, ahí enfrente de la Embajada Italiana, y le tomamos un gustito, y le tomé un gustito al real estate o al desarrollo inmobiliario de una manera absoluta. Es una unificación de todas las bases de conocimiento y sentimientos que uno tiene respecto del sector plasmado en un producto. Y eso es lo que hace para mí al desarrollo inmobiliario una actividad apasionante. ¿Cómo definirías actualmente la situación del desarrollo inmobiliario en Uruguay? Mira, el desarrollo inmobiliario en Uruguay hoy te diría que tiene dos cosas que vale la pena resaltar.
Uno, que se ha profesionalizado a los niveles más altos de la región. O sea, cuando yo empecé en desarrollo inmobiliario, incluso cuando le pusimos el nombre a la compañía, Taranto Desarrollo Inmobiliario, y fui a hablar con el estudio contable que nos iba a llevar los registros, en fin, y todo el tema contable, no tenían claro cómo darle de alta en DGI respecto a cuál era el giro. Y yo le explicaba, ¿pero qué es? ¿Es marketing? ¿Es construcción? ¿Es inmobiliario? ¿Qué? Digo, no es otra cosa, es una integralidad perfecta de todas las actividades vinculadas a una propuesta inmobiliaria. Entonces, yo te diría que el desarrollo inmobiliario tiene dos grandes puntos a resaltar. Uno, que se ha profesionalizado de manera absoluta y que vemos colegas de Uruguay y de la región que utilizan todos los elementos que están a disposición de comunicación, de marketing, de definición de producto. Ha mejorado muchísimo la industria inmobiliaria en Uruguay. Y dos, que ha crecido de manera enorme. Hoy es una propuesta, sigue siendo el refugio en ladrillos, un activo, como dicen los gringos, un asset class singular, donde la gente encuentra refugio, encuentra valor, encuentra rentabilidad. Sigue siendo el mercado inmobiliario uruguayo un mercado de relativa alta rentabilidad para el inversor respecto de otros mercados en la región, rentabilidades del 5, 6, 7% anual con refugio en ladrillos. Es algo, sobre todo en el largo plazo, independientemente de la evolución de las tasas de interés, que hoy coyunturalmente están un poco más altas en el mundo, el real estate es un refugio. Y bueno, ¿cómo veo el desarrollo inmobiliario? Profesionalizado y creciendo. Sí, si me pongo como aquel funcionario de DGI, ¿esto qué quiere decir? ¿Desde la piedra fundamental hasta entregar la llave? ¿Va todo ese camino? Sí, pero en realidad es una actividad no compleja en el sentido de, digamos, de lo que el término implica, sino muy amplia de lo que involucra. Tú tenés que pensar y crear un producto a través de una ubicación, a través de una arquitectura, a través de una propuesta, a través de una estética. Tenés que darle una solvencia jurídica, tenés que tener todas las actividades notariales resueltas, tenés que tener un involucramiento profundo del mundo financiero, tenés que conocer de construcción, tenés que saber presupuestar, tenés que saber ejecutar, tenés que poder vender, que es muy importante, porque la piedra fundamental, la frutilla de la torta es cuando el mercado te lo bendice con el si quiero ahora, si quiero a tu precio, y eso se logra a través de las distintas inmobiliarias del mercado, todas aglutinadas, una enorme mayoría a través de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, que te permite esa garantía de que el producto se transacciona a través de profesionales del sector. Entonces, es toda una cadena de valor que arranca en el origen, ubicación, proyecto, producto, terminaciones, estructura notarial, estructura jurídica, estructura financiera, comunicación, marketing y venta. Tiene todo, tiene absolutamente todo, y sí, culmina con la entrega de las llaves a las familias. Vamos a una visión un poquito más montevideana. Pasamos por algunos barrios de la capital y están en obras, hay mucha construcción. ¿Está ese anclaje o esa comunicación con la gente? ¿Hay una demanda y hay interés en la población de acceder justamente a todas esas unidades que están construyendo? Sí, el otro día recibíamos gente del exterior y decía, impresionante la cantidad de grúas que vi en Montevideo. Y yo le digo, gracias a Dios. Escúchame, no hay ninguna industria, por lo que hemos estudiado, yo aparte de pertenecer a la Cámara de la Construcción del Uruguay, soy su vicepresidente, pertenezco al Centro de Estudios de la Industria de la Construcción, y hicimos un estudio en el cual determinamos que la industria de la construcción es la que tiene lo que se llama mayores encadenamientos totales. Es la industria que por cada peso que mueve la industria más encadena la economía total, 4,4. ¿Qué quiere decir? Que esta industria es virtuosa y gracias a Dios que tenemos esa actividad. Y por otro lado sí se demanda porque vos no ves edificios vacíos. Y eso es un hecho absolutamente demostrable. No hay proyecto que en el largo plazo no se absorba. El tema es si se absorbe en 1 año, en 2 años o en 3 años, pero al final la mercadería se coloca y hay un advenimiento del mercado de alquileres también muy fuerte, de mucha gente que valora, mucha gente joven que valora más la movilidad, que valora más el no tener ataduras a su ciudad y ser o nómades digitales o gente que prefiere alquilar y no comprar. Quizás las nuevas generaciones vengan con un chip un poco más flexible y no tan tradicional como fuimos educados todos nosotros, de primero el techo. O sea, sí van por el techo, pero en un formato distinto y por lo tanto aparece y luce un mercado de alquileres muy potente. Yo creo que toda esta oferta de inmuebles que está en Positos, en El Cordón, en distintos lugares de Montevideo, ha hecho, entre otras cosas, al haber una oferta tan marcada, que el mercado de alquileres se mantenga estable y sin sobresaltos en los precios. ¿Y hay todavía segmentos de la población que
por cuestiones económicas no llegan justamente a esa oferta. ¿Se puede seguir profundizando para mejorar y ampliar más la oferta? Sí, ahí lo que hay que profundizar y mejorar desde mi punto de vista son los instrumentos para lograrlo. Lo que no sucede es que haya una necesidad insatisfecha, gente que pueda comprarlo y que no aparezca el oferente. En eso, la verdad que el sistema económico es bastante perfecto. O sea, en definitiva, si no hay oferta para un segmento de lo que se llama la clase media baja, un poquito menos pudiente, es porque claramente tienen dificultades de acceso, ya sea al crédito o ya sea, en el caso que sea política pública, al subsidio a la vivienda. Hay un intento interesante del Ministerio de Vivienda a través del programa Entre Todos de poder llegar a ese segmento de gente de clase media consolidada o clase media baja y que en definitiva busca a través de un subsidio de acceso a la vivienda poder facilitar el mismo. Pero la verdad que por el momento han sido más intenciones que concreciones. Nosotros desde la Cámara de la Construcción le hemos dicho en reiteradas ocasiones al Ministerio de Vivienda a través de sus distintas autoridades que el precio de corte que se ha puesto para promover los proyectos no verifica con el costo de construcción. Y por lo tanto pasaron ya 3 años y esa oferta no ha aparecido por el momento. Sé que se está trabajando, sé que han intentado corregir algunos de los desafíos que el proyecto Entre Todos tiene, pero sí hay un desafío como industria, como país, de poder hacer una oferta de proyectos inmobiliarios para el segmento inmediatamente inferior al que hoy tenemos en lo que es la vivienda promovida. ¿Es caro todavía promover? ¿Hay costos que se pueden abatir? ¿Por dónde se pueden abatir? Bueno, mira, para titular así, para ser polémico, estamos en uno de los países más caros del mundo. O sea, si vos te vas a comer un churrasco a Madrid o a París y te parece más barato que en Montevideo, claramente a nivel de costo país medido en dólares tenemos... Algo anda mal. Te lo voy a decir en términos absolutamente futbolísticos. Tenemos un bolonqui. Algo hay. O sea, claramente Uruguay es un país maravilloso, Montevideo es una ciudad maravillosa, pero intuitivamente que esté casi tan cara como Nueva York o más cara que Madrid y que París, parecería que tenemos un problema. En términos profesionales, la diferencia que hay hoy en la paridad de cambio con Brasil y con los mercados que Uruguay exporta, la brecha llega entre el 25 y el 30% con los promedios históricos. El Uruguay está caro en dólares, el dólar a 38 es un tiro en el pie, es pegarse un tiro en el pie. He tenido algunas conversaciones acaloradas con las autoridades del Banco Central al respecto. Algunos me insisten que la tasa de referencia que están poniendo no tiene incidencia, la tasa de referencia de política monetaria. Digo, bueno, si no tiene incidencia, bájala. Algo muy coloquial y muy rudimentario mío, ¿no? Claramente no me voy a poner a discutir con expertos en economía, pero claramente el dólar a 38 es un tiro en el pie y le ha pegado al sector exportador, al sector turístico, al sector inmobiliario, al país todo. Y hoy tomarte un café, comerte un Big Mac, otro índice que nos muestra que estamos caros, es sin duda un desafío. Así que sí, el Uruguay tiene un problema con los costos. Nosotros como industria remuneramos muy bien respecto a otros sectores a nuestros trabajadores. Nosotros como industria somos de alguna manera importadores de insumos del exterior, somos fabricantes de cemento Portland y de hierro en Uruguay, y bueno, todo eso medido a tipo de cambio 38 te da un costo de construcción carísimo. Ahora, de repente hablamos de este dato que es el dólar, pero hay cuestiones por ahí no tan coyunturales, más de fondo, que también inciden mucho en el costo, o de repente se podría balancear con medidas más focalizadas o solucionando esa coyuntura. Bien, el Uruguay ha avanzado muchísimo. Nosotros venimos de terminar un hotel en Paso de los Toros, el Hotel Midland, que ya está abierto al público hace más de 1 año y medio, 2 años, un espectáculo que se construyó en 1 año. ¿Por qué logramos eso? Por la innovación. O sea que la innovación en los diseños y en los sistemas constructivos son sin duda un desafío que tenemos y un paso hacia adelante. Pero a nivel estructural, yo te diría que los desafíos que la industria tiene, que siempre están, son la productividad, es un desafío enorme. Nosotros estamos trabajando en Perú, creemos tener en el Uruguay excelentes trabajadores, pero vemos que todavía hay mucho recorrido. O sea, nosotros nos sorprendimos cuando llegamos al Perú y vimos la productividad de gente que quizás uno no tuviera tanto conocimiento como es el trabajador peruano, pero cuando los ves como una hormiguita, piqui, poniendo hormigón, echando hormigón o elevando muros, decís, todavía en Uruguay tenemos un desafío. Tenemos excelentes trabajadores en Uruguay, pero tenemos un desafío enorme en la productividad. Entonces, ahí hay un componente del costo en una vivienda, por tomar uno de los componentes de la industria de la construcción, porque es muy amplia la industria, pero
estando en una charla del mundo inmobiliario, creo que está bien poner el ejemplo de la vivienda. Yo diría que hoy en una vivienda la estructura de mano de obra y leyes sociales no es menos del 40% del costo de la misma. Por lo tanto, ahí ya tenés un componente importante. Y después, por otro lado, los insumos principales, ¿verdad? El cemento en Uruguay, el cemento Portland, Sí. es más caro que en toda la región y es más caro que en casi todos los países del mundo. Yo ahí soy muy drástico. No sé si me voy a ganar la simpatía de los muchachos de ANCAP, pero yo estoy convencido que si ANCAP no produjera cemento Portland, el Portland en Uruguay bajaría un 20%, por la mera competencia entre Cielo Azul y Cementos Artigas, simplemente y charrúa. O sea que en definitiva yo creo que la producción de un bien tan clave como el cemento por parte del Estado, aparte de perder millones de dólares por año, le está haciendo un daño a la competencia del segmento. Esa es una opinión polémica, pero muy marcada, que la puedo defender en cualquier tribuna. Y después en el hierro tenemos un excelente proveedor en Uruguay, hay varios, pero hay uno muy bueno obviamente que es una multinacional, que tiene una excelente logística, tiene una excelente propuesta, pero que cuando vos mirás los precios respecto al mundo, están más caros que el mundo. Un poco en eso de la innovación, también los cambios más profundos. ¿Cuánto de las regulaciones actuales se puede estudiar, se puede cambiar? Bueno, mira, yo te diría que no identifico a prima facie regulaciones que estén dañando al sector de la vivienda desde el punto de vista de su costo o de su ejecución. Lo que sí te diría que se puede mejorar son los instrumentos de promoción, claramente sin perder la estabilidad del banco hipotecario, porque es algo que se ha consolidado post-crisis 2002. El banco es un banco estable, un banco serio, un banco que trabaja de buena manera. Yo siempre digo que al ser un banco de promoción, así como el Banco República es un banco de promoción para distintos sectores comerciales e industriales, el banco hipotecario para el sector de la vivienda, yo creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer por reducir la tasa de interés o por generar promociones en la tasa de interés en el UI+, yo te puedo asegurar que si el banco hipotecario pone UI más 3-4%, el sector privado lo va a seguir. El resto de la banca privada lo va a seguir y por lo tanto ahí yo sí, no le demando, pero le pido al BHU un liderazgo en todo lo que puedan hacer para bajar la tasa de interés a las familias, que hace que la cuota sea más baja. A menor tasa de interés y mayor plazo, menor cuota. Vos mencionabas lo de las regulaciones en materia, por ejemplo, de promoción. En su momento se cambiaron los topes para la vivienda promovida, para facilitar esta línea de negocios. Ahora también puede haber regulaciones desde el punto de vista de cómo construir, a qué altura, en qué lugares, cuestiones que hoy están también presentes. Sí, bueno, vos ahí te estás yendo al capítulo urbanismo, digamos. Claro, yo lo había pensado por el tema más de acceso a la vivienda. Del punto de vista de las regulaciones, diría, Montevideo es una ciudad que le tiene que perder el miedo a las alturas. Ya, yo lo sostengo, obviamente respetando todos los componentes que el desarrollo urbano tiene que tener, pero a mí no me gusta que un uruguayo le toque ir a San Pablo, a Santiago de Chile, a Buenos Aires o a Nueva York y se deslumbre con las torres, con las alturas, con las propuestas edilicias y llegar a Montevideo y tener que hacer algo pacato, triste y de 10 pisos. O sea, ahí hay una contradicción. A mí no me gusta tener ese colonialismo de tener que mirar para arriba deslumbrado en las grandes urbes del mundo y no poder regalárselo a Montevideo. Yo, por ejemplo, hubiera preferido infinitamente que donde está Forum Montevideo, un precioso proyecto de Carlitos Ponce de León y de un grupo argentino de desarrollo, en vez de poder haber hecho esa propuesta edilicia compacta, pero que abarca toda la manzana, yo hubiera preferido para Montevideo totalmente algo mucho más esbelto, con un factor de ocupación del suelo muchísimo menor y de gran altura. Yo no le tengo miedo a las alturas y creo que ahí sí hay un camino. La Intendencia dio una señal correcta en el medio de la pandemia. No tengo una evaluación de cuál fue el resultado, pero la Intendencia de Montevideo hizo algo que yo lo ponderé muchísimo cuando lo sacaron allá por el 2020, que fue en determinadas arterias de Montevideo promover la altura, incluso sin mayor aprovechamiento, realmente como un incentivo a que se construya y se densifique. Vos no te olvides que manteniendo la amabilidad urbana, el densificar la ciudad y el compactar la ciudad en ese sentido, tener más apartamentos, más viviendas en una misma zona, te capitaliza todos los servicios que ya tenés. Vos tenés todo lo que es agua potable, saneamiento, iluminación, transporte público, eso de que la ciudad se nos escape hacia el este como se está escapando en este momento, y es casi una respuesta, pero porque es muy difícil por momentos generar propuestas creativas en una capital que
ha evolucionado, que hay mucha cosa para ponderar, pero que todavía tiene mucho por recorrer. Ahora te pregunto en ese lugar, ¿qué ves cuando ves viviendas ruinosas de repente o vacías? Administraciones que todas han intentado, tanto a nivel de Ministerio de Vivienda como de la Intendencia, de generar una revitalización de esa zona que, por decirte algo, es una de las zonas de la capital que tiene muchas viviendas abandonadas y ruinosas que deberían generarse incentivos para que eso no pase. Yo ahora veo con muy buenos ojos, se está revitalizando la Ciudad Vieja, se está peatonalizando la Ciudad Vieja, pero claramente los incentivos no alcanzan. Entonces ahí empiezan instrumentos que se han usado en Europa, que se han usado en otros países, que tiene que ver con exoneraciones de impuestos municipales, permiso de mayores alturas y empezar a generar infraestructura urbana. Si tú le das la infraestructura urbana, le das la iluminación, le das la accesibilidad, le das el transporte público, a 3 cuadras de la Rambla, como está la Ciudad Vieja, es imposible que no prospere. Faltan instrumentos concretos para promover la construcción de obra nueva en lugares como Ciudad Vieja para salir de la vivienda ruinosa, que es un tema no menor. También pasa en otras zonas, vos te vas por República, por Oakward, por esa zona y ves mucha vivienda. Pero el mercado inmobiliario, nosotros tenemos la tesis en la empresa, en Taranto Desarrollo Inmobiliario, que es un modelo de anillos concéntricos, donde la gente va, si puede ir al primer anillo, va al primer anillo, si no llega al primero, va al segundo, y así va como una piedra que va en el agua que genera anillos concéntricos, se van moviendo hacia afuera hasta que llega a zonas menos, salvo la gente que tiene algún tipo de pertenencia a un barrio, la gente de Sayago es de Sayago, la gente de Malvin es de Malvin, o sea, del Prado es del Prado, la gente que tiene pertenencia a su barrio histórico, pero si no, el mercado inmobiliario es muy, muy previsible y se mueve, como te digo, por anillos. Cuando llegás a zonas como Ciudad Vieja, si pudiéramos generar los instrumentos de promoción y la infraestructura urbana, yo no tengo duda que la Ciudad Vieja va a revitalizar. Marco, quiero ir a algunas conclusiones. Por ejemplo, para un desarrollador, ¿cómo se encara el nexo con el cliente? Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que todo está a un clic de distancia, ¿pero es así? Nosotros como desarrollistas, desde el origen, siempre hemos comercializado nuestros proyectos inmobiliarios a través de inmobiliarias formales, de inmobiliarias establecidas, con conocimiento del producto, con conocimiento del cliente, con conocimiento de la plaza, y en definitiva para nosotros eso es una garantía. En otros países del mundo, no solo en Estados Unidos, también en varios países de Europa, el realtor, el broker es un profesional registrado y que tiene que, para poder operar, tener capacitaciones y tener, en muchos casos, hasta una ley habilitante, que en Uruguay soy consciente que se está trabajando muy seriamente desde la Cámara Inmobiliaria para aprobar una ley del operador inmobiliario que, entre otras cosas, es garantista. Entre otras cosas, le permite al comprador y al vendedor saber con quién está tratando. Así que no estamos un clic de distancia, tenemos un clic en el medio entre esa cosa que es el contacto humano, y nosotros, desde que iniciamos nuestra actividad en el desarrollo inmobiliario, no hemos encontrado mejor forma que canalizar nuestros productos a través de inmobiliarias seriamente establecidas, inmobiliarias con trayectoria, que respeten el producto y que respeten al cliente. Eso para nosotros ha sido una piedra fundamental a la hora de avanzar en distintísimos proyectos. Hemos hecho cosas muy chiquititas y hemos hecho cosas muy grandes. Y desde eso chiquito a lo grande, en el contacto en estos años con los clientes, ¿has tomado ideas, cosas, experiencias que te han transmitido y decís, bueno, esto está bueno para aplicarlo más adelante, pensemos por acá? Porque en definitiva hay una demanda ahí de quien va a utilizar esa vivienda. Sistemáticamente hay dos maneras de abrir el casco. Una es escuchando y la otra es viajando. Nosotros, en uno de los valores fundamentales de nuestro grupo, a través del grupo AVAX, que es quien aglutina a todas nuestras empresas, definimos a uno de nuestros valores como la humildad. Y yo se define la humildad como la capacidad permanente de aprender. O sea que de los clientes aprendemos, de los colegas aprendemos y de viajar aprendemos. Y siempre estamos mirando qué es lo que está pasando en nuestra industria, vamos a las ferias, vemos lo que pasa en el mundo y tratando siempre de generar propuestas creativas. Recientemente, ahora estamos por inaugurar la Torre Joy Montevideo, que es, si se quiere, una conjunción de un montón de cosas que vimos por el mundo, que nos pareció que a Montevideo le hacían bien, y bueno, y se lo estamos de alguna manera brindando a la ciudad. Y precisamente ese proyecto, en entrevistas que te han realizado, lo has destacado, inclusive personalmente también vas a ser parte de eso, si no entendí mal. Ahora, ¿qué otros sueños hay? ¿Qué otras cosas hay en mente después de Joy? Mira, nosotros a Joy Montevideo la ponemos como, siempre decimos lo mismo, es el primero de una saga. Es como Indiana Jones, llegó para quedarse.
Hay secuela. Claro, no, es una línea, nosotros trabajamos la línea Citadino en vivienda de interés social, trabajamos con Joy como la línea de alta gama y tenemos Believe como una línea de proyectos más convencionales en la zona de Positos y similares. Pero yo diría que estamos con una cartera muy linda de proyectos, estamos volviendo a la vivienda de interés social, que le habíamos hecho una pausa en estos años. Estamos lanzando un proyecto muy lindo ahí en Fernández Crespo y Mercedes, frente a una plaza, que va a tener un paseo gastronómico y una plaza de comidas muy linda, con unas cerca de 100 unidades de vivienda promovida. Y estamos con 2 propuestas de Joy para adelante, que por el momento obviamente las tengo que mantener en bajo perfil, pero llegado el momento las vamos a ir comentando, pero la saga continúa, que eso es lo importante. ¿Hay ciudad para crecer? Uno de los desafíos de Uruguay es, como en el mundo, es el demográfico. Nosotros ahora estamos todos ansiosos de ver si llegamos o no llegamos a los 3,5 millones, el INE que dice que parece que no, y estamos como si fuera un partido de fútbol viendo qué nos va a dar el censo, pero hay espacio para crecer. Uruguay es un mercado, es un país donde la población no está creciendo lamentablemente, sí ha crecido el número de hogares, sí la gente se independiza antes, sí la gente tiene más de un inmueble como forma de ahorro para poder resguardar su patrimonio y por lo tanto hay espacio para crecer. Yo soy un hincha a muerte de los planes de inmigración calificados, uso yo la palabra que a veces suena un poco polémica, pero con todo respeto, no me traiga gente de Guantánamo, tráeme cubanos, tráeme venezolanos, tráeme gente del mundo que venga a aportar al país como están aportando y que vengan a laburar. Al Uruguay le haría muy bien recibir un flujo inmigratorio, es parte del motor del crecimiento, como creció en su época el Uruguay a principios del siglo XX. Veo con muy buenos ojos proyectos como Más Colonia, que son no solo creativos, disruptivos, innovadores, sino que son ambiciosos y que traen embebido esto de la inmigración, del nómada digital, de poder radicar. Uruguay es un país formidable para vivir, tiene una calidad de vida Montevideo y el Uruguay todo, porque hoy Punta del Este es una ciudad, ya no es un balneario, Colonia está recibiendo gente, entonces en definitiva hay espacio para crecer, nos falta gente y es un desafío país. Eso es un desafío país. Marcos Taranto, muchas gracias. Un gusto. Idea y comunicación, TOT. Producción, entrevistas y locución, Daniel Rodríguez. Producción, diseño y postproducción de sonido, Martín Rodríguez Lista y Quique Martínez Marchese. Cimientos es un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.